Mi nombre es Juan y hace unos cuantos años obtuve mi ciudadanía en Estados Unidos, después de mucho tiempo tratando de lograr el sueño americano. Empecé a trabajar para Uber un año después de mudarme, pues necesitaba un trabajo extra para poder terminar de pagar mi casa. Así que por eso me uní a la plataforma para trabajar por las noches. Todo iba excelente. Me estaba yendo de maravilla, después de lo que mi familia y yo habíamos sufrido en nuestro país de origen. Por fin todo empezaba a acomodarse, pero la felicidad que sentía se vería interrumpida. Una noche, mientras desempeñaba mi labor como conductor, me llegó una solicitud de viaje a eso de las 10 de la noche. Era un tipo que se dirigía a la terminal de autobuses. Yo acepté el viaje y llegué hasta su casa a recogerlo. El hombre ya estaba allá afuera, y tengo que mencionar que desde que lo vi, no me gustó para nada. Es decir, me daba muy mala espina. Y no sé, de esas veces que tu intuición te dice que cuando una persona no es buena. Pero en fin, no me hice caso y le quité el seguro a la puerta para que pudiera subir. Noté que estaba muy agitado y sudando mucho. Olía algo mal, honestamente. Era un hombre como de 40 años aproximadamente, muy robusto y de mirada algo atemorizante. Yo le dije en inglés, "Buenas noches", pero no me respondió. No le di importancia, pero mientras conducía el tipo iba muy serio. No dejaba de mover la pierna muy rápido, como si estuviera muy nervioso. Volteaba a todos lados y comenzaba a morderse las uñas. Yo sinceramente aceleré para llegar lo antes posible a su lugar de destino, pues ya quería que el sujeto se bajara de mi coche. No me sentía seguro con él allí. Íbamos por una autopista muy grande, pero como estaba lloviendo, hubo un accidente y el tráfico estaba completamente parado. Se veían luces de policías y ambulancias a lo lejos. Todos íbamos a vuelta de rueda. Casi no avanzábamos, pero el sujeto comenzó a desesperarse cada vez más. Y mientras más nos acercábamos a aquellas luces de los carros de policía, él se empezaba a poner más nervioso. Se tocaba el cabello desesperadamente, hasta que de pronto comenzó a llorar. Yo no sabía cómo reaccionar, pues no quería preguntarle que qué le pasaba, pues le tenía algo de miedo. Sentía que reaccionaría agresivo o algo por el estilo. Solo lo observaba por el espejo. Pero de pronto me volteó a ver y sacó un arma de su chaqueta. Yo me asusté mucho y no puedo explicarles cuánto. Pensé que me amenazaría o me tomaría de rehén, pero hizo algo mucho peor, que me ha dejado con un trauma severo y que me ha costado un sinfín de sesiones de terapia. El señor se quitó la vida de un disparo en su cabeza, en el asiento de atrás de mi coche. Yo salí corriendo de ahí. Todo a mi alrededor se puso borroso. Si me preguntan qué pasó al exterior con todas las personas que estaban en sus coches y habían escuchado ese disparo, la respuesta es que no lo sé, pues entré en un shock nervioso que no me di cuenta ni cómo llegué a la delegación. Cuando por fin pudieron hacerme reaccionar, me pidieron mi declaración. Ellos sabían que yo era inocente. Solo querían que relatara paso a paso lo que había pasado con ese sujeto desde que se subió a mi coche. Y yo por supuesto les conté todo. A los pocos minutos me enteré de que ese tipo acababa de quitarles la vida a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. La hermana de su esposa encontró los cuerpos y no tenía ni media hora de haber hecho el reporte a la policía cuando el tipo se quitó la vida en mi auto. Ahí supe el por qué él venía así de nervioso e inquieto, y también comprendí por qué había hecho lo que hizo en mi coche. Lo que aún no puedo entender es por qué me tocó a mí precisamente vivir aquello tan siniestro, presenciar cómo alguien se quita la vida. Es algo que no le deseo a nadie.
Es una sensación terrible que, como ya dije, hasta el día de hoy me persigue. Yo tuve que vender mi auto, pues cada que me subía en él, veía por el espejo a ese tipo con el rostro destruido. Actualmente ya no me dedico a eso, y aunque han pasado ya muchos años del horrible suceso, sigo con secuelas del trauma que aquello me generó. ¿Qué tal? Me llamo Gerardo. Hace aproximadamente 3 años trabajé como conductor de Uber en mi ciudad. Fue por un periodo de tiempo muy corto, pues justamente este suceso me hizo renunciar. Y pronto se darán cuenta que ustedes hubieran hecho lo mismo. Yo trabajaba por las noches, pues era cuando había menos conductores de Uber y en general a mí me gustaba mucho conducir de noche. Y aunque no lo crean, por lo menos en mi ciudad sí ganaba mucho más que cuando trabajaba en el día. Pero en fin, esa vez yo salí de mi casa a eso de las 10 de la noche. Hice algunos viajes y como a eso de las 2 de la madrugada, me salió uno que dudé mucho en tomarlo, pues el cliente quería que lo llevara a un lugar muy lejos que ya estaba en la carretera. La verdad sí me daba miedo por el peligro que es andar en esos lugares tan tarde, más que nada por el crimen organizado. Además se me hizo raro que el tipo no tuviera foto en su perfil de la aplicación, lo cual es extraño porque Uber siempre te exige una. Pero lo que me hizo aceptar fue que el sujeto me mandó un mensaje, diciéndome que me daría el 15% de propina de lo que saliera del viaje, pues estaba consciente de que estaba muy lejos. Yo a eso no pude negarme, pues sí necesitaba el dinero. Al final acepté el viaje y fue la dirección que me marcaba la aplicación para recogerlo. Al llegar ahí sí sentí algo de miedo, pues es una zona peligrosa de la ciudad, donde hay muchos robos e incluso homicidios. La ubicación de donde me solicitaron el viaje era una casa en muy mal estado y sin luz. Cualquiera aseguraría que era una casa abandonada, pero me estacioné, y en menos de 1 minuto salió el sujeto. Pero me quedé pasmado cuando ese sujeto estaba vestido de payaso. Su disfraz era muy aterrador, para ser honesto. Pero bueno, a mí siempre me dieron miedo los payasos, pero él sí emitía una vibra muy tétrica. El sujeto se subió en el asiento trasero de mi coche. Actuaba muy amable al principio y me dijo: «Buenas noches, gracias por aceptar el viaje. Intenté pedir Uber 3 veces, pero todos lo rechazaron, menos tú». Me decía eso con una sonrisa algo inquietante. Yo solo le sonreí y comencé a conducir. Cabe mencionar que el tipo traía una maleta colgada en su hombro. Pensé que ahí traía su ropa para cambiarse después de salir de donde fuera que se dirigía. Íbamos saliendo de la ciudad. Casi no había coches en la carretera, y estaba todo muy tranquilo, callado y oscuro. Aterrador en pocas palabras. En todo ese tiempo el sujeto me iba viendo por el retrovisor, y cada que yo volteaba a verlo me sonreía. Yo me empecé a sentir muy incómodo, y con una sensación de peligro. Ya quería llegar al lugar de destino para que se bajara y regresarme a mi casa, pues después de eso ya no me sentía bien para continuar trabajando esa noche. El ambiente era muy turbio, y el que el sujeto estuviera vestido de payaso lo hacía el doble aterrador. Por fin nos estábamos acercando al lugar de destino, pero no había nada ahí. Era solo monte. Llegué al final de la ruta, pero literalmente era en medio de la nada. Yo me orillé y le pregunté: ¿es aquí? Él me respondió sonriendo que sí, que gracias por el servicio, y me dio la propina que me había prometido. Se bajó de mi coche y yo empecé a conducir de regreso a mi casa. Mientras me estaba alejando, pude ver por el retrovisor al sujeto parado a la orilla de la carretera, observándome, viendo cómo me alejaba, y sin quitar esa macabra sonrisa de su rostro. Yo aceleré lo más que pude para salir de la carretera y conduje directo a mi casa. Al llegar por fin a mi casa, saqué de mi bolsillo el dinero que el tipo me había dado de propina, y noté algo perturbador. 2 de los billetes estaban manchados de rojo. No sé si decirles si era sangre, pero eso parecía. Yo dejé el dinero en un cajón y no quise tocarlo ni gastarlo. Me fui a dormir y hasta ahí quedó.
Pasaron unos días, y una tarde me encontraba viendo las noticias con mi madre, y ahí lo vi. Era el reportaje de que se buscaba a ese payaso. Estaba prófugo, ya que era responsable de la muerte de 3 niños, a quienes atrajo a su domicilio y después pidió rescate a sus padres. Los padres pagaron, pero aún así les quitó la vida. Sabían que era él porque lo habían captado a varias cámaras de seguridad, y en su domicilio encontraron pertenencias de los niños, aunque sus cuerpos habían sido encontrados fuera de la ciudad, en una zona baldía. Esto era como de película. Mi cabeza empezó a unir todo lo que pasó esa noche, y no podía dejar de pensar que tal vez en esa maleta llevaba a uno de esos niños. Yo estaba aterrado. Por supuesto que fui a dar mi declaración a la policía, y no pasó ni una semana cuando lo encontraron. El tipo está cumpliendo su condena actualmente. Yo por supuesto que renuncié. Apenas me enteré de todo eso. Sin duda los que nos dedicamos a esto, nos exponemos a muchas cosas, incluso a que un asesino se suba a nuestros coches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Augusto Lerma y les voy a narrar esta escalofriante historia de la que lamentablemente fui protagonista hace 2 años, cuando me dedicaba a ser conductor para la compañía de Uber. De por sí este es un trabajo de cierta forma arriesgado, más que nada en estos tiempos. Mucho se habla de lo peligroso que puede ser para los pasajeros usar este tipo de plataformas, así como un sinfín de situaciones desafortunadas han ocurrido. Pero poco se habla de lo que muchos conductores de Uber y otras compañías colegas nos ha tocado vivir, también al toparnos con gente mala, pues también nosotros nunca sabemos qué clase de personas se subirán a nuestros coches. Todo comenzó una noche en la que me salió un viaje a las afueras de la ciudad. Era un joven solicitando el servicio para su madre desde su cuenta. Me hizo saber por mensaje la descripción de la mujer y yo acudí a recogerla. Llegué al lugar y vi de lejos a la señora parada. Tenía cargando lo que parecía un costal. La apariencia de la señora era algo extraña. No hablo de su físico, sino de la forma en la que vestía. Ropa muy holgada y rota de algunas partes. También noté que tenía botas largas, a lo cual se me hizo extraño porque estábamos en pleno verano, y el calor estaba a todo lo que da. Pero en fin, ese no era mi problema. La señora subió a la parte de atrás, pero debo decir que olía muy mal. Por supuesto no dije nada ni hice ninguna cara despectiva, pues soy una persona educada y respeto a las personas sin importar su aspecto. Pero la señora tenía un comportamiento inquietante. Lo digo porque ni siquiera me respondió cuando le dije buenas noches. Se sentó atrás del asiento del copiloto y todo el tiempo me iba observando por el retrovisor, con una mirada que alguien como tú como ser humano percibes que no es buena persona. La señora no era muy vieja, por decirlo de una manera, pero por la forma en que se vestía y su aspecto descuidado sí aparentaba ser alguien mucho más mayor de lejos. Todo el trayecto la mujer no me quitó la vista de encima. Y de pronto y sin yo esperarlo, ella me preguntó que si era casado, a lo cual yo le respondí que no, que por qué lo preguntaba. Ella me sonrió con sus dientes descuidados y me hizo una propuesta de índole que ustedes ya se imaginarán. Intentaba seducirme. Me decía que ella me podía pagar por tener algo con ella, y cada vez se me acercaba más y más a mí. A lo cual yo todo el tiempo le decía que no, que por favor guardara su distancia o le tendría que pedir que se bajara. La mujer borró esa sonrisa de su rostro. Sus ojos se le llenaron de furia y empezó a decir cosas de una manera muy exaltada en otro idioma. Por supuesto no tengo idea de qué idioma era, y todo esto lo decía mientras me veía directamente a los ojos enfurecida. Yo ya no pude más, así que detuve el coche y le pedí que se bajara, pues ya no podía tolerar ni controlar la situación. La mujer se bajó, pero antes me dijo sonriendo: "Te vas a arrepentir". Ella azotó la puerta del coche y yo aceleré de inmediato. Iba tan asustado y consternado a la vez. De verdad no podía creer lo que había ocurrido.
Le mandé mensaje al hijo de esta señora diciéndole lo que había ocurrido y que había dejado a la señora en tal lugar, pues no quería problemas, pero este me contestó con un insulto. A este punto ya no me importaba y lo dejé pasar. Solamente pensé, de tal palo tal astilla, sin saber lo que estaría a punto de suceder. Esa misma noche me salió otro viaje, aunque estaba dudoso de si seguir trabajando o no después de lo que había pasado, pero tuve que aceptar pues la necesidad era más fuerte. Era un señor que subió al coche con un niño como de 7 años. Lo llevé hasta el aeropuerto de la ciudad y era un hombre amable y respetuoso. Tuvimos el viaje con toda tranquilidad, y al llegar se bajó de mi coche y yo le abrí la cajuela para que sacara su maleta, y en eso se fue caminando. Yo le grité recordándole que su hijo seguía en el coche, a lo cual él me volteó a ver muy confundido, y me preguntó que de qué estaba hablando, que él venía solo. Yo no supe cómo reaccionar. Volteé hacia el asiento trasero de mi coche y efectivamente, ya no había nadie ahí. El señor se volteó y siguió su camino. Yo me quedé ahí estacionado unos minutos tratando de asimilar lo que había visto. Estaba seguro de que un niño se había subido con ese señor. Sabía que no me lo había imaginado. La situación me rebasaba, así que decidí que era suficiente por esa noche. Así que apagué la aplicación y conduje directo a mi casa. Pero en el trayecto ocurrió algo que me dejó helado. Estaba haciendo un alto en un semáforo. Era una calle solitaria y era ya como las 2:30 de la mañana. No había más coches y de pronto volteé hacia el retrovisor. Y ahí estaba. Ese mismo niño, pero ahora con la cara desfigurada y una sonrisa diabólica, sentado en el asiento trasero de mi coche. Mi única reacción fue salir corriendo del carro, y al voltear de nuevo al coche ese niño ya no estaba. El semáforo se puso en verde y algunos carros llegaban y pasaban rodeando mi coche. Yo tenía demasiado miedo de volver a subirme en él, pero tenía que hacerlo para poder llegar a mi casa. No podía dejarlo ahí botado, pues era mi herramienta de trabajo, así que me armé de valor y me volví a subir. Y esta vez conduje hasta mi casa sin voltear a ver el espejo. Yo estaba aterrado, pero no dejaría que eso me ganara. Sabía que se trataba de alguna entidad maligna, y sabía que aquella señora había sido responsable de que aquello se manifestara, pues antes de esa noche jamás había experimentado nada similar en mi vida. Llegué a mi casa y le conté todo a mi madre, con quien vivía en ese entonces. Ella siempre fue muy creyente de Dios y de la Virgen, así que me dijo que le encendiéramos una vela a la Virgen en un altar que ella tenía, y comenzamos a rezar. Yo me sentí mucho más tranquilo después de eso. Mi coche estaba estacionado en la cochera y debo mencionar que durante toda la noche se escucharon ruidos extraños en la misma. Golpes, murmullos y hasta risas. Yo tenía instalada una cámara ahí que captaba toda la cochera por si alguien se metía. Pero al regresar a mi celular a checar las cámaras nunca había nadie, ni gatos o animales que pudieran estar provocando esos golpes. Sabía que era ese demonio, pues se sentía la energía tan negativa aún estando dentro de mi casa, algo que nunca había sentido. La mañana siguiente ya no quise salir a trabajar. Por obvias razones estaba muy asustado. Solamente quería olvidarme de eso. Estaba desayunando con mi madre mientras ella veía las noticias como de costumbre. Pero de pronto apareció la foto de un joven que se me hizo conocido. Decían que habían encontrado su cuerpo en un solar baldío, ya sin vida. Yo seguía mirando su foto en la tele, hasta que de pronto mi corazón se aceleró cuando abrí la aplicación de Uber y vi la foto del perfil del joven, que le solicitó supuestamente el servicio a su madre la noche anterior. Era el mismo. No le dije nada a mi madre. Únicamente salí de inmediato a dar mi declaración, pues estaba seguro que aquella extraña mujer
tenía que ver con su muerte. Estaba seguro que ella tenía su teléfono. Ella fue quien solicitó el Uber desde el teléfono de ese pobre chico, haciéndose pasar por él, después de haberle hecho lo impensable. Al final dieron con ella gracias a que arrastraron el teléfono de aquel joven, y ella misma confesó después de varios días que sí, que ella le quitó la vida porque lo vio pasar caminando una noche. Ella se le insinuó igual que a mí, y él la rechazó. Después dejó su cuerpo en ese solar y se llevó sus pertenencias. Ella dijo que era santera, que tenía poderes y contacto con seres malignos quienes la protegían. Amenazó a todos los policías. Mientras la interrogaban decía cosas que no tenían sentido. Y todo salió a la luz gracias a la prensa, pues era un caso aislado ya que no es tan común saber que una mujer prive de la vida a un hombre. Todos la tacharon de loca, pero yo sí creí que tuviera esos seres protegiéndola, pues ese demonio en forma de niño que se me apareció en mi coche no podía ser coincidencia. Después ya nunca lo volví a ver, y todo volvió a la normalidad, si así se le puede decir, pues después de que uno vive esas cosas ya nada es como antes. Me volví una persona muy paranoica, y tiempo después decidí mejor dedicarme a otra cosa, y a no seguirme exponiendo a la maldad de las personas. Me dedico a ser chofer de Uber en mi ciudad desde hace ya algún tiempo. Me ayuda a pagar mis estudios, pues por el día asisto a la universidad. Este suceso que estoy a punto de contarles sucedió una noche que salí a trabajar como solía hacerlo siempre. A eso de las 3 de la madrugada me salió en viaje. Yo dudé en tomarlo, pues ya iba para mi casa para descansar un poco y poder ir a la universidad. Pero era un largo recorrido, así que también era una buena paga. Fue por eso que decidí tomarlo. Era un sujeto que se encontraba en un domicilio y quería que lo llevara a una dirección algo retirada, que quedaba por la playa. Yo conduje y llegué hasta el lugar. Allá afuera de una casa se encontraba el sujeto que pidió el viaje, otro tipo y una muchacha de unos 20 años. Los tres se subieron a mi coche y empecé a conducir. Lo que se me hizo extraño es que la chica parecía algo distraída, pues la tuvieron que ayudar a subir al carro, y tenía la mirada perdida. Yo no pude evitar preguntar si la chica se encontraba bien, y uno de los tipos me dijo que sí, que era su novia, pero estaba un poco borracha, que venían de la fiesta de un amigo de ellos. El tipo se portó amable. Hasta me dijo que gracias por preguntar. Yo seguí conduciendo y durante el camino ninguno de los tres hablaba. La chica tenía recargada su cabeza en el hombro del sujeto que me dijo que era su novia, con la mirada completamente perdida. Y el otro sujeto solo miraba a todos lados durante todo el viaje. Ya estábamos a punto de llegar al destino, cuando la chica empezó a reaccionar un poco. Quería decir algo, pero no le salían las palabras. Pero se veía algo alterada. Los sujetos le decían que guardara silencio, que ya pronto llegarían y la pondrían a dormir. Pero ella seguía moviéndose como si algo le incomodara. La verdad, yo empecé a sentirme incómodo y a dudar si realmente él era su novio como me había dicho, pues la chica no parecía alcoholizada. Más bien parecía como si le hubieran dado alguna sustancia. Pero de todas formas yo no podía hacer mucho estando ahí, pues eran dos sujetos y muy altos, por cierto. Lo que pensé hacer fue que al dejarlos en el domicilio llamaría a la policía, solo para que verificaran si la chica se encontraba bien. Y así fue. Los dejé en aquel lugar que era una pequeña casa en el monte, ya muy afuera de la ciudad. Ellos se bajaron y bajaron a la chica. Yo de inmediato me retiré y llamé a la policía solo para reportar la situación. Les di la dirección y me retiré a mi casa. Hasta la fecha me sigo arrepintiendo de eso, de haberme ido. Pues a eso de las 6 de la mañana recibí una llamada de la policía solicitando mi presencia en la fiscalía para declarar como testigo, pues habían encontrado en ese terreno el cuerpo sin vida de una mujer joven. Sí, se trataba de la misma chica que había subido a mi coche la noche anterior. Los sujetos estaban prófugos. Su madre declaró que ella no tenía novio.
Así que me habían mentido. En realidad llevaban a esa pobre chica, privada de su libertad, para hacerle no sé qué fechorías. Si se lo preguntan, nunca dieron con los sujetos, pues el perfil desde el que se pidió el Uber esa noche se había creado con una identificación robada. Esto sigue siendo algo duro de contar, pues vivo con la culpa desde ese día. Empiezo comentándoles que esto es algo difícil de narrar para mí. Aún tengo secuelas del shock que aquello me provocó cuando me sucedió, y espero no ser juzgado por contar esta historia, pero es digna de compartir. Me llamo Leo y hace tiempo vivo en California, y llevo varios años trabajando para la plataforma de Uber. Lo hago por las tardes y las noches, pues en el día tengo un empleo de medio tiempo. Esto me ocurrió hace algunos años. Una noche que me encontraba laborando como de costumbre, recuerdo que ya iba a ser mi último viaje. Luego me iría a mi casa, pues ya iban a ser las 2 de la mañana, y yo tenía que trabajar en la mañana en mi otro empleo. Dejé a mis pasajeros en su destino, pero cuando apenas iba a cambiar a no disponible en la plataforma, me salió otro viaje. Era muy cerca de ahí, y yo por supuesto tenía la opción de rechazarlo y pasárselo a algún otro colega, pero no me pregunten por qué, solamente decidí aceptarlo. Conduje hasta ese lugar. Era un complejo de apartamentos de clase media-baja. Me estacioné y esperé al chico que había solicitado el servicio. Me quedé sentado esperando en mi celular, cuando de pronto el chico me asustó, pues empezó a tocarme la puerta muy desesperado. Olvidé que le había puesto el seguro a mi coche porque según yo ya me iba a meter a mi casa. Pero cuando volteé a verlo, noté de inmediato que el chico estaba cubierto de manchas rojas, en el rostro y todo su cuerpo. Él se veía muy asustado y me pedía que abriera el coche, así que quité el seguro y él subió al auto. Me dijo que ya nos fuéramos de ahí, que quería llegar ya a su casa. Cabe mencionar que el joven se veía de apenas unos 17 o 18 años, así que de inmediato le pregunté que qué le había sucedido, que se había tenido algún accidente, pero el chico solo lloraba. Me dijo que lo invitaron a la fiesta de un compañero del salón, pero que le tendieron una trampa y lo habían golpeado entre todos. Yo le dije que tenía que llamar a la policía, pero él me suplicó que no lo hiciera, que solo quería llegar a su casa con sus padres. Así que decidí hacerle caso, pues no quería asustarlo aún más. Todo el camino el joven iba muy serio. Ya ni siquiera se quejaba del dolor. Ya no decía nada. Cuando por fin llegamos a su casa, él bajó del coche sin decirme nada. Solo vi que subió las escaleras, pues vivía en el segundo piso. Así que yo decidí irme de ahí, una vez que lo vi entrar. Yo sinceramente sentía mucho coraje de ver cómo lo habían dejado aquellos que se decían ser sus compañeros. Llegué a mi casa y me desahogué con mi pareja, quien me calmó y me dijo que ya todo estaría bien, que el joven ya estaba a salvo en su casa. Así transcurrió la noche, y al día siguiente, cuando yo me encontraba en mi otro empleo, mi novia me mandó un mensaje. Era una nota de una página de noticias de California, donde decía que la noche anterior, 5 jóvenes le habían quitado la vida a un chico, golpeándolo hasta la muerte. Que todo había sucedido en el departamento de uno de ellos, mientras sus padres se encontraban de viaje. En la nota no pusieron la foto del menor, pero pusieron su nombre, el cual coincidía con el nombre del usuario que pidió el Uber la noche anterior, y la dirección de los departamentos donde había sucedido aquel trágico hecho era la misma. Ahí había estado yo la noche anterior, recogiendo a aquel joven. Lo macabro es que la nota decía que la policía había llegado al lugar a eso de las 4 de la mañana, cuando el dueño llegó al departamento y se encontró con aquella escena. El chico ya estaba sin vida. Hasta el día de hoy no puedo sacarme de mi mente que el alma de ese pobre joven
huyó de ahí a través de mí. Solo quería sentirse a salvo y seguro, regresando con sus padres. Es algo que me da mucha tristeza, y también me dejó con pesadillas por mucho tiempo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Jesús Antonio y actualmente trabajo como conductor para la plataforma de Uber. Desde el 2020 empecé esta labor y desde entonces he conocido a toda clase de gente, aunque debo decir que jamás terminas de sorprenderte. Quiero empezar mi relato recalcando que es con mucho respeto para la persona que la protagoniza. No daré datos personales ni ubicación tampoco. Únicamente mencionaré que fue aquí en México. Una noche yo comenzaba mi jornada laboral. A veces trabajo en el día y otros por la noche. Todo depende de qué días me toquen mis hijos, pues comparto la custodia con mi exesposa. Pero, en fin, a eso de la 1 de la mañana me salió un viaje. Una mujer solicitaba mi servicio para que la trasladara a una iglesia, lo cual se me hizo muy raro, pues no hay ninguna iglesia abierta a esa hora en mi ciudad. Pero yo acepté el viaje de todos modos, pues al final era dinero para mí, y yo nunca me involucraba con las personas que llevara. Es decir, yo solo las trasladaba a la ubicación deseada sin hacer preguntas. Solo cumplía con mi trabajo. Al llegar a la casa de esa señora, ella ya estaba ahí parada, en la puerta de su casa. Vestía de negro completamente. Usaba un vestido de manga larga y el vestido le llegaba hasta los pies, lo cual era raro, pues era verano y hacía muchísimo calor. Bajé la ventana y la llamé por su nombre, diciéndole que yo era el chofer de Uber. Cuando le dije eso, de inmediato caminó hacia el coche y sin cruzar palabras solamente se subió. Yo comencé a conducir por donde el GPS me iba indicando. Debo mencionar que yo no suelo hacerles plática a mis pasajeros, pues no me siento a gusto empezando a entablar una conversación con alguien desconocido. Y esta vez no fue la excepción. La señora iba muy callada también. Por lo poco que la podía ver por el retrovisor, se veía que tenía su cabeza inclinada. Solo venía viendo sus manos y nunca levantó la mirada. Así siguió por todo el viaje. Pero cuando estábamos próximos a llegar al destino, empecé a escuchar que sollozaba. Yo giré mi cabeza para observarla, y en efecto, estaba llorando, pues podía ver sus mejillas llenas de lágrimas. Yo no pude evitar preguntarle que si se encontraba bien, pues me sentí obligado a hacerlo por educación. Cabe mencionar que para esto ya habíamos llegado a su destino. Yo estaba estacionado fuera de la iglesia. Entonces ella empezó a llorar un poco más intenso, y me respondió algo que jamás podré olvidar. Ella me dijo: «Es que mañana voy a morir». En eso procedió a abrir la puerta y salió del coche, dejándome a mí con la piel de gallina y algo sorprendido por su respuesta tan impredecible. Vi que la señora se fue a un costado de la iglesia y entró por una puerta lateral. Estaba muy oscuro y no alcancé a ver bien, pero cuando se metió yo me fui de ahí. Y aquí va la peor parte. Al siguiente día yo me desperté como a las 3 de la tarde, pues había trabajado toda la noche. Al despertar prendí el televisor como todos los días mientras hacía algo de comer, cuando veo en las noticias que estaban pasando que esa mañana hubo un fuerte enfrentamiento entre soldados y civiles armados en una avenida de la ciudad y que aquello había dejado a varias personas inocentes sin vida. Yo le cambié de inmediato, pues no me gusta ver ese tipo de noticias. El día transcurrió y se llegó la noche. Yo me estaba alistando para salir a trabajar de nuevo, cuando empezaron las noticias de esa hora, poniendo fotos de las personas que habían salido víctimas en aquel enfrentamiento. Y ahí estaba. Aquella señora aparecía en una de esas fotos. Me afectó tanto aquel acontecimiento que dudé en salir a trabajar esa noche, pues sentí una sensación extraña. Sentía mucho miedo, para serles honesto.
Nunca supe quién era aquella señora, ni cómo sabía que ese día iba a fallecer. Eso es algo que me inquietó por mucho tiempo, y hasta temía volvérmela a encontrar, o que se me apareciera en mi coche de repente. Hasta aquí termina mi historia. Gracias por dejarme compartirla con tu audiencia. Mi nombre es Andrés. No sé qué tanto me vayan a creer esto que me sucedió, pero si están aquí es por algo, porque si creen que las cosas paranormales existen. Espero no ser juzgado, pues únicamente quiero desahogarme de eso que tanto tiempo me guardé, por miedo a parecer un loco. Sabemos que nuestro México sufre muchísimo de abuso doméstico contra la mujer, así que esto lo relato con todo el respeto del mundo. En 2018 yo me encontraba trabajando para esta plataforma. Lo hacía por las tardes y noches cuando salía de la universidad, pues era mi medio para pagarme los estudios. Una noche acepté un viaje que me salió en una zona boscosa entrando a mi ciudad. Era un buen dinero por la lejanía, así que no lo pensé dos veces. El usuario que pedía el servicio era de un joven como de mi edad. En ese entonces yo tenía 21 años. Para ponerlos un poco en contexto, esa zona ya es parte de la carretera. Pero como tiene caminos entre el bosque para los ciclistas, me imaginé que este chico era uno, y que simplemente no quería regresarse en bicicleta hasta su casa. Y por eso estaba solicitando el servicio. Pues no podía imaginar por qué otra razón alguien estaría en ese lugar tan desolado, a las 11 de la noche. Cuando me iba acercando al lugar donde el joven indicó que se encontraba, yo no veía a nadie esperando allí. Me estacioné y le mandé un mensaje diciéndole que ya había llegado, que dónde estaba, pero nunca me respondió. Pasaron algunos minutos y yo ya estaba a punto de irme, cuando de pronto veo a alguien corriendo saliendo de entre los árboles. Era ese chico que se dirigía a mi coche con una cara de terror, como si alguien lo viniera siguiendo. Yo bajé la ventana y él me dijo su nombre, indicándome que él había sido quien solicitó el Uber. Así que quité el seguro de la puerta y él se subió en la parte de atrás. Él me dijo muy desesperado que acelerara. Yo tenía que dar la vuelta en U, pues no podía reversar en ese lugar. Pero cuando estaba dando la vuelta, vi a una mujer parada entre aquellos árboles. Nos veía fijamente sin moverse mientras nos retirábamos, con su cabello alborotado que le cubría gran parte del rostro, y vestía un suéter naranja que era lo más llamativo. El chico se cubría la cara con sus manos y lloraba. Le pregunté que qué había ocurrido, que quién era la chica que estaba ahí, que si no necesitaba ayuda ella también. Pero el joven no me respondía nada. Yo estaba muy confundido y me sentía en peligro con ese sujeto. Justo cuando entramos a la ciudad me dijo que me detuviera, que él ya se iba a bajar ahí, lo cual se me hizo raro, pues el destino que puso en la aplicación era al centro de la ciudad. Faltaban como 20 minutos para llegar, pero aún así yo accedí y detuve el coche para que se bajara. Todo aquello me pareció demasiado extraño, y no podía dejar de pensar en la chica que nos veía desde el monte aquel. Así que me puse en contacto con la plataforma para comentarles lo que había sucedido, reportando toda la situación y diciéndoles que tal vez había una chica en ese lugar que necesitaba ayuda, describiéndoles el aspecto y vestimenta de la misma. Lo que los oficiales encontraron sí fue una chica, pero ya sin vida. Coincidía con la descripción que yo les había dado, y llevaba puesta una sudadera naranja. Ya tenía unas horas ahí según los peritos, y esto lo supe porque me llamaron a declarar, y les mostré la foto del sujeto que era el principal sospechoso. Lo que ellos no entendían, y a decir verdad yo tampoco, era cómo había visto a la chica parada y observándonos, si ella ya no tenía vida a esa hora. Yo no supe qué contestar. Pensaron que tal vez era alguien más, pero nunca se pudo comprobar que hubiera alguien más en ese lugar, al momento de los hechos. Por supuesto el culpable era el tipo que solicitó el Uber, quien era el novio de la chica. Lo demás ya no puedo contarlo, pero me quedó por siempre esa duda
de quién era o qué era eso que perseguía a ese maldito. Me cuesta mucho trabajo creer que era su exnovia ya sin vida, en busca de venganza. No encuentro otra explicación ni el por qué él venía tan agitado y asustado corriendo hacia mí. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Y si piensan que había alguien más que les pudiera hacer daño a ambos, la respuesta es no, pues se pudo comprobar que él fue quien le quitó la vida a su novia. Una triste anécdota que me dejó traumado, con más preguntas que respuestas. Yo desinstalé la aplicación al siguiente día, y tardé semanas en reponerme mentalmente de lo que me tocó vivir. Hoy solo me queda esta anécdota que desde hace mucho deseaba compartir, pues ni mis amigos ni mi familia se enteró, únicamente mis padres. Deseo que esa joven esté en un mejor lugar descansando en paz, ya que el culpable se encuentra pagando encarcelado. Cuídense mucho siempre. He trabajado como conductor de Uber por poco más de 3 años. He tenido todo tipo de clientes sentados en la parte trasera de mi coche. Gente de todo tipo. Y por supuesto gente extraña. Pero este suceso me marcó de por vida. Por mucho superó cualquier otra cosa que haya vivido en este trabajo. Una noche yo conducía por una zona adinerada en Los Ángeles. Cabe mencionar que yo soy hispano, pero tengo muchos años viviendo por acá. Esa noche parecía tranquila. Solo estaba esperando a que me saliera un viaje, pues de esto vivo. Y así fue. A eso de las 9 de la noche me salió un viaje. Quedaba como a 30 minutos de donde yo estaba, pero aún dentro de la zona adinerada. El viaje lo solicitó una señora de muy buen porte, como de unos 50 años, según pude ver en su foto. Yo conduje de inmediato hacia el domicilio, pero tardé unos 10 minutos más de lo que debía, pues hubo un accidente en la autopista y tuve que rodear. Así es esta ciudad. Mucho tráfico y muchos accidentes también. Cuando por fin llegué a mi lugar de destino, me paré enfrente a la puerta del domicilio de la señora. Yo pensé que ya estaría lista o algo molesta también por la demora, pero al llegar aún no estaba afuera, y tampoco salió de inmediato. De hecho, los minutos pasaban y ella no salía. Yo abrí los mensajes para decirle que ya me encontraba fuera de su casa, pero en eso me percaté de que ella ya me había escrito algo, solo que no se entendía nada. Eran solo símbolos sin ninguna coherencia o mensaje. Yo no le di importancia y le mandé el mensaje de que ya estaba fuera de su domicilio esperándola, y que me disculpara por la demora, pero la señora no respondía. De pronto vi que alguien se asomó desde la ventana de arriba, en la planta alta de la casa. No pude ver bien quién era porque había una cortina transparente que solo me permitía ver la silueta, pero de algo sí estaba seguro. Era una silueta masculina. Yo pensé que tal vez era el esposo o hijo de la señora, que a lo mejor la avisaría que yo ya estaba ahí esperándola. Pero pasaron unos 3 minutos y nadie salía, hasta que revisé mi celular y vi que me dejó el siguiente mensaje: disculpa, voy a cancelar el viaje, ya no voy a salir. Yo, por mantener mi buen servicio, le respondí simplemente que no había problema y le dije que pasara buena noche, aunque por dentro sí estaba algo molesto, pues rechacé otro viaje que me llegó casi al mismo tiempo por aceptar el de ella. Pero en fin, estas cosas suelen pasar en este trabajo. No es algo raro que te cancelen los viajes sin importar que haya llegado, así que solo me fui de ahí. La noche transcurrió normal. Tuve algunos viajes durante la noche y después me fui a casa a descansar. Al día siguiente recibí una llamada de la compañía de Uber, pues me decían que la policía me estaba buscando para interrogarme, ya que las cámaras de seguridad de una casa habían captado a mi coche afuera. Y en esa casa le habían quitado la vida a una mujer de una forma salvaje. Las cámaras me situaban en la escena del crimen, momentos antes de aquel terrible suceso. Yo estaba muy desconcertado. Fui de inmediato a la estación de policía, pues quería deslindarme de cualquier cosa. Ahí me entrevistaron y me dijeron que les mostrara los mensajes que intercambié con la víctima, quien por supuesto se trataba de aquella señora, que la noche anterior me había cancelado el viaje. Yo le comenté que había visto una silueta masculina,
asomarse por la ventana, pero que no me pareció nada raro, y por eso solo decidí irme. Ya después me dijeron que la señora vivía sola, a quien yo vi era el asesino, quien por cierto se encontraba prófugo. También creían que quien me envió el mensaje diciéndome que cancelaría el viaje había sido él. Al terminar de ser interrogado, me fui a mi casa entre lágrimas, pues no podía con la culpa de qué hubiera pasado si yo hubiera llamado a la policía, o si me hubiera quedado ahí. Muchas cosas pasaban por mi cabeza, pero no había forma de saber de que eso estaba sucediendo y que la mujer se encontraba en peligro. A este tipo de cosas estamos expuestos, los que nos dedicamos a este oficio, y no me dejarán mentir los que escuchen mi relato. Yo sigo trabajando en Uber, pero mucho más paranoico en cada viaje. En fin, esta fue mi historia en la ciudad de Los Ángeles. Mi nombre es Mario y soy conductor de Uber desde hace muy poco tiempo. Aún me estoy adaptando a las personas y situaciones extrañas que muchas veces nos toca vivir, al convivir con tanta gente todos los días. Esto, sin embargo, es lo que hasta ahora más me ha perturbado, y por lo que dudé en seguir trabajando para la plataforma. Parte de transportar a las personas a sus destinos, también en ocasiones hay gente que solicita el servicio para enviar paquetes o papelería de un sitio a otro, dentro de la misma ciudad, claro. Esta historia comienza así. Ese día recibí una solicitud de viaje, donde la persona me decía por mensaje que quería enviar un paquete hasta un domicilio, al cual yo acepté. Conduje hasta donde se encontraba la persona con el paquete. Era una casa muy bonita de 2 pisos, pero su patio se veía algo descuidado, como si tuvieran mucho tiempo sin darle mantenimiento. Al estacionarme, noté que afuera de la puerta había una caja envuelta con papel de regalo y un moño. En eso recibo otro mensaje de la clienta, diciéndome que tomara el regalo, y que por favor lo llevara hasta la dirección que ella había puesto en la plataforma. Así que me bajé del coche y tomé aquel regalo. Nadie salió de aquella casa, así que puse el regalo en el asiento de atrás y me retiré. Al llegar a la dirección de destino, era una casa de 1 piso. Yo me bajé y toqué el timbre, pero duré mucho tiempo ahí y nadie salió nunca. Decidí mandarle mensaje a la persona que solicitó mis servicios, diciéndole que no había nadie quien recibiera el regalo, que era lo que debía hacer. Pero ya no obtuve respuesta. Decidí intentar tocar el timbre por última vez, y por fin alguien salió de aquella casa. Era un joven que se veía que se acababa de despertar, pues eran apenas las 9 de la mañana. Yo le dije: hola, buenos días, le mandaron este paquete. Él me preguntó que quién se lo había enviado, pero no recordaba el nombre del usuario de la persona que solicitó el servicio. Así que abrí mi celular para checar, pero en eso vi que el joven leía la tarjeta que venía pegada al regalo, y se le pusieron los ojos llorosos. En eso salió una joven que parecía que era su pareja, y juntos veían con asombro aquella tarjeta. Él me preguntó que de dónde había recogido el regalo. Yo le tuve que decir de dónde, pues el chico se veía muy alterado. Al escucharme, él se soltó en llanto y su novia lo abrazaba, también con sus ojos llorosos. Yo solo me quedé ahí parado. Me sentía muy incómodo y de pronto la chica volteó a verme y me preguntó que si alguien había salido de aquel domicilio, a lo cual yo le respondí que no, que solo me indicaron por mensaje que tomara el regalo, pero que no había nadie ahí. Ella me respondió: es que este regalo es de su madre, y la dirección que usted nos mencionó también es donde vivía ella, pero falleció hace unos pocos meses, y hoy es el cumpleaños de mi novio. Por eso no podemos creerlo. Discúlpanos. En eso tomaron el regalo y se metieron en la casa. Yo estaba más impactado que ellos al escuchar eso. Cuando recapitulé lo que había sucedido, tenía sentido que nadie viviera ahí ya, pues como les mencioné, el patio se veía muy descuidado.
Una historia corta, pero algo escalofriante y conmovedora a la vez. Gracias por escucharme. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Julio. Una noche, mientras trabajaba como de costumbre, como conductor para la plataforma de Uber, me sucedió algo muy extraño, y que de hecho fue la primera vez que me ocurrió algo paranormal. Recogí a una señora de un supermercado. Ella ya se dirigía a su casa. Venía con 2 niñas como de algunos 6 años. Se subieron a mi coche las 3 en la parte de atrás. Lo primero que noté es que una de las niñas lucía algo extraña. Vestía con colores opacos y era algo pálida. Ella se sentó en medio, mientras que la otra niña era como cualquier otra de su edad. Venía riendo y jugando con un pequeño peluche. Trataba de hacer reír a la otra pequeña. Le hacía cosquillas y le decía cosas como: ya vamos a llegar a la casa, para jugar a las escondidas como te gusta. Pero la otra niña no le respondía. Tenía los brazos cruzados y su cabello le cubría gran parte de su cara. La otra niña en todo momento intentó hacer reír a la pequeña, pero nada le funcionaba. La señora regañó a la niña, que venía inquieta. Le dijo que ya guardara silencio y que se estuviera quieta, o si no el señor, o sea yo, se iba a enojar. Después de regañar a la niña, la señora volteó a verme, disculpándose por lo inquieta que estaba su hija. Pero después de eso, me dijo algo que me dejó helada la sangre. Ella me dijo: ya lleva meses hablando con su amiga imaginaria. No sabemos qué hacer para que deje de hacerlo. Yo volteé a ver muy confundido a la señora por el espejo. Estaba tan impactado que casi pierdo el control del volante. Tenía tanto miedo que no quise voltear a ver a la supuesta amiga imaginaria, pues ahora sabía que no existía. O que, más bien, era algún tipo de fantasma que acompañaba siempre a la niña. Cuando llegamos a su destino, tuve que voltear, y solamente se bajaron la señora y la pequeña sonriente. Ya no había nadie más. Hasta la fecha no le encuentro explicación a aquel suceso. Lo único que puedo pensar es que un fantasma se subió a mi coche. Espero que aquella niña se encuentre a salvo, pues ese ente no se veía muy amigable. Durante un tiempo me dedicaba a ser conductor de Uber en mis días libres. No era mi trabajo principal, pero sí un buen ingreso extra que no nos caía mal. Trabajaba más que nada viernes y sábados por las noches, que era cuando más tenía tiempo y había más oportunidad de viajes, pues era fin de semana. Y mucha gente sale a emborracharse y prefiere pedir Uber a manejar ellos mismos. Recuerdo aún esto que estoy a punto de contarles. Era un sábado por la noche y recuerdo que todo el día había estado lloviendo y muchas zonas de la ciudad se encontraban inundadas. Pero yo de todos modos salí a trabajar, pues muy probablemente habría menos competencia. Hice algunos viajes en la zona céntrica por donde están los bares, y a eso de la 1 de la mañana me salió un viaje. Un chico solicitó mi servicio para que lo llevara a un domicilio que estaba algo retirado, en una zona no tan segura de mi ciudad. Pero acepté el viaje y pasé por él a un bar que me quedaba cerca. Ahí estaba el joven esperándome. Vi que se despidió de sus amigos y luego se subió a mi coche. Y para esto había comenzado a llover de nuevo. El joven estaba preocupado porque creía que tendríamos problemas para llegar a su casa, pues me comentó que en las calles aledañas por donde teníamos que pasar se inundaba mucho siempre. Pero le dije que no se preocupara, que si mi camioneta no pasaba me iría por otra ruta. Entré a su colonia, que por cierto estaba demasiado desolada. Muchas calles no contaban con alumbrado público, lo que hacía la zona aún más insegura. Pero por supuesto yo no comenté nada. El joven venía en el teléfono y yo intentaba rodear las calles inundadas, con la poca luz que había. Al final tuve que rodear por completo,
salirme de la colonia e irme por una calle principal que estaba atrás de esta misma. Pero al lado de esa calle había puro monte, y del otro lado estaban las partes traseras de las casas. Esa calle no estaba inundada, pero se sentía una vibra muy fea de peligro. Casi no había luz y la calle estaba completamente sola y en silencio. Yo seguía conduciendo cuando de pronto frené de golpe porque un joven se me atravesó de la nada. Mi pasajero casi sale disparado con tremendo frenón que tuve que dar. Pero eso no fue lo que nos impactó. El joven que se me atravesó me hacía señas con sus manos de que no pasara por ahí. Estaba llorando y su cara estaba cubierta de sangre. Yo le hacía señas de que se moviera del camino, pues estaba asustado, pero a la vez enojado porque se me había atravesado de esa forma y casi lo atropello. Pero mi pasajero de pronto dijo: "No puede ser", en repetidas ocasiones. Yo no tenía idea de qué estaba sucediendo. El joven que se me atravesó de pronto se puso en mi ventana y me dijo: "No vayas por ese camino, tienes que regresar". Después de eso se fue caminando hacia el monte, perdiéndose en la oscuridad. Yo seguía parado en medio de la calle, sin entender qué carajo estaba pasando, pues el chico que venía en el asiento de atrás seguía diciendo que no podía creerlo y casi llorando. Yo le pregunté que qué estaba sucediendo, que me explicara quién era aquel joven que se nos había atravesado. Y él me respondió: "Date la vuelta. Por venir en el celular no me di cuenta que veníamos por aquí. En esta zona tienen casas de seguridad los delincuentes. Y ese chico que viste fue víctima de ellos. Vivía en la colonia y era conocido mío. Pero el año pasado encontraron su cuerpo sin vida en esta misma avenida. No puedo creer que lo acabo de ver. Dime que tú también lo viste". Yo, atónito, escuchando todo aquello mientras conducía, no le creía lo que me decía, pues siempre fui una persona muy incrédula de fantasmas y este tipo de cosas. Pero podía ver su cara, y no parecía que estuviera mintiéndome. Yo únicamente le respondí que sí, que por supuesto que lo había visto, pues era obvio después de semejante frenón que di para no arrollarlo. Pero me limité únicamente a responder eso, y no quise decirle ni preguntarle nada más. Como pude y dando 1000 vueltas, por fin llegamos a su domicilio. El chico se bajó aún impresionado. Ni siquiera me dio las gracias ni me dijo nada. Su mirada seguía perdida como si estuviera en shock. Yo salí de ahí lo más rápido que pude, pues me sentía con miedo por la inseguridad, pero también porque aún dudaba de si había visto a un fantasma. Al día siguiente me di la tarea de investigar en redes sociales casos que hubieran sucedido en esa colonia, y casi de inmediato me salieron varias publicaciones con la foto del joven que se me había atravesado la noche anterior, exigiendo justicia, pues no había detenidos por su muerte. Era verdad. Yo, aún viéndolo, no podía creerlo. De verdad me tomó días asimilarlo y contarlo a alguien más, pues me daba miedo que me tacharan de mentiroso. Ahora que ya pasaron algunos años, ya puedo contar esto y con seguridad decirles que sí, que aquella alma de ese joven se cruzó en mi camino para advertirme de que no siguiera conduciendo por ese lugar y evitar que terminara como él. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. Hola Glenn, mi nombre es Nadia. Cuando era estudiante foráneo y cursaba la universidad, me sucedió algo que considero paranormal y tétrico. Verás, yo muy seguido tomaba Uber, pues no tenía carro en esa ciudad. Tenía mi mascota viviendo conmigo, que es de una raza pequeña, así que casi nunca había problema con los conductores de Uber en que mi perro viajara conmigo en sus coches. Una noche pedí un Uber para que me llevara de regreso a mi departamento. Yo me encontraba en un centro comercial con unas amigas y ya iban a dar las 10 de la noche. Y no quería regresarme sola con mi mascota en transporte público,
El coche llegó por mí y me subí atrás del conductor. Pero al subirme casi de inmediato mi perrito comenzó a ladrar, pero más que nada como un maullido de gato. No eran ladridos que él normalmente hacía. Era más bien una mezcla de maullido con llanto, y comenzó a temblar. Yo intentaba callarlo, pero no podía. Nunca había hecho algo similar en ningún lado y no sé qué le pasaba. Me estaba dando pena con el conductor, pues sabía que sus ladridos calaban en los oídos. Intenté de todo para tranquilizarlo, pero nunca se calmó. Noté que no dejaba de ver hacia un lado de mí. Es decir, en el mismo asiento de atrás, pero atrás del copiloto donde claramente no había nadie. Yo empecé a ponerme muy nerviosa y algo incómoda, pues veía fijamente hacia ese lugar mientras temblaba como nunca lo había hecho. Para esto yo le pedí disculpas al señor, pero él me respondió con algo que me puso los vellos de punta. Él me dijo: "No te preocupes, creo que voy a tener que mandar a bendecir mi carro. Es que hace más o menos un mes me salió un viaje para recoger a una señora y su padre, que venía muy enfermo y lo llevábamos al hospital. Pero el señor falleció aquí en mi coche, ahí en ese asiento de atrás que está libre. Y desde ese día a veces voy conduciendo y siento que alguien me observa desde la parte trasera cuando voy solo. También he sentido como si alguien me soplara en la nuca en 2 ocasiones, y no puede ser casualidad que tu mascota esté haciendo eso". El corazón casi se me sale del pecho. Lo único que quería era llegar y ya bajarme de ese carro. Y mi mascota nunca dejó de ladrar en todo el trayecto, ni dejar de temblar. Al llegar solo le decía suerte al señor, y que ojalá bendiciendo su coche todo se calmara. No le dejé mala reseña, pues sentí pena por él. Pero a mí las pesadillas después de eso nadie me las quita. Cabe mencionar que apenas nos bajamos del coche, y mi perro se calmó por completo. Dejó de llorar y temblar. Simplemente entró corriendo al departamento a tomar agua y después se fue a acostar a su cama como si nada. Así que fue más que obvio que algo había en ese carro. Algo que mi perro podía ver o sentir, por eso se había puesto así. La verdad espero que ese haya sido el alma de ese señor, que lamentablemente falleció ahí, y no algo más siniestro. Buenas noches. Hola a todos. Me llamo José Luis y trabajé para la plataforma de Uber como chofer hace un año. Ya no me dedico a eso, pero durante ese tiempo me pasaron algunos sucesos poco habituales. Pero este sin duda es el más aterrador, por lo menos para mí. Una tarde a eso de las 8 p.m. recibí un viaje. Era un chico que se encontraba fuera de un centro comercial cerca de donde yo estaba. Yo rápidamente acepté el viaje y fui a recogerlo. Ya estaba algo oscuro, pero al llegar vi al joven que estaba parado en la banqueta, ya esperándome. Abrí la ventana del coche y le pregunté si él era Raúl. Asentó con la cabeza diciendo que sí y se subió. Empecé el viaje y yo siempre solía hacerle plática a la gente, ser agradable y amable. Y esa vez no fue la excepción. Le pregunté al chico que cómo había estado su día, pero no me respondía. Iba viendo hacia enfrente nada más, sin decir nada. A mí se me hizo raro, pues nunca me había tocado a alguien que no respondiera cuando le preguntaba algo. Bueno, sí me habían respondido de forma despectiva o poco amable, pero siempre me respondían de todos modos. Yo ya no quise insistir, pues pensé que simplemente el chico había tenido un mal día o no tenía ganas de hablar. Así que nos fuimos en silencio todo el recorrido. Cabe mencionar que él venía en el asiento de atrás, del lado del copiloto, pero podía verlo por el espejo. Íbamos a mitad del viaje cuando recibió el mensaje de la plataforma. Era el chico que había pedido el Uber, preguntándome que dónde estaba, que me seguía esperando en el centro comercial. Yo sentí que se erizó mi cuerpo. En eso volteé hacia atrás, pero ya nadie estaba ahí. El chico que se había subido ya no estaba. Me estacioné para tomar aire y analizar todo lo que había sucedido. Le cancelé el viaje al otro chico que me seguía esperando en el centro comercial y solo estaba ahí estacionado, asustado y desconcertado a la vez. Le llamé a mi novia para contarle todo y ella se emocionó,
porque le encantan las historias de fantasmas y todo lo que sea paranormal. Yo hasta la fecha no supe quién se subió a mi coche, si tal vez era un alma perdida buscando su camino. No lo sé, pero aún me dan escalofríos recordarlo. Hace tiempo, cuando era chofer de Uber, me pasó un acontecimiento algo perturbador y escalofriante con una pasajera. Verán, una noche una señora ya grande, como de unos 65 años, solicitó mi servicio a través de la plataforma. Estaba en la terminal de autobuses y se dirigía a su domicilio. Yo fui por ella y le ayudé a subir sus maletas al coche. Ella se portó muy amable conmigo y no pasó nada inusual durante el viaje. Me contaba que su esposo ya le estaba esperando en su casa, pues ella no estaba acostumbrada a dejarlo solo, pero que había sido un viaje de emergencia, pues una amiga de ella se había enfermado de gravedad. Por eso tuvo que salir de la ciudad. También me venía contando que no tenía hijos, y que ella y su esposo eran algo solitarios, pues nadie los visitaba nunca. Por eso le pesaba tanto dejarlo solo. Yo le seguía la plática y también le conté algunas cosas normales. Ya saben, tratando de ser amable y hacer el viaje ameno. Al llegar a su casa le ayudé a bajar las maletas de mi coche. Ella me pidió de favor que si las podía llevar hasta adentro, pues ya le dolía la espalda de haberlas cargado todo el tiempo. Yo por supuesto accedí de inmediato. Cargué sus maletas y ella me abrió la puerta de su casa. Cuando entré, lo primero que vi es una imagen que jamás podré borrar de mi cabeza. Allí en el sofá estaba su esposo, momificado. El hombre claramente estaba sin vida, pero la señora había logrado momificarlo de una forma muy profesional, pues no olía mal ni nada de eso. Pero aquello fue lo más perturbador que había visto. La señora entró a su casa como si nada, saludándolo como si estuviera vivo, y recuerdo que le decía: «¿Me extrañaste?», sonriéndole y dándole un beso en la frente. Yo quería salir corriendo de ahí. Solo le dije que ahí estaban sus maletas y que ya me tenía que ir. Ella me dijo que la esperara para darme propina, pero yo le dije que no se preocupara y que así lo dejara. Yo ya no quería estar un segundo más en ese lugar. Salí y me subí a mi coche y conduje a mi casa, pues estaba muy perturbado como para seguir trabajando. En conclusión, no daré más detalles de lo que pasó después, si la policía fue a buscarla o qué sé yo. Hay gente muy extraña a nuestro alrededor, pero que luce como si fueran personas normales. Atrévete a escuchar las siguientes historias que aparecen en tu pantalla. Yo soy Glenn. Buenas noches.